Gloria a Dios. Buenas tardes, hermano. Escuchó a nuestro apóstol y pues él nos comentaba de este pequeño susto que pues se llevaron, ¿verdad? Susto grande también, hermano, créame, porque pues recién me avisaron para que yo pudiera ministrar la palabra en este servicio. Y mire, tal fue el susto que ni siquiera sé dónde dejé mi saco, así es que si lo mira por ahí se lo encargo, por favor. Pero antes vamos a orar. Por favor, le voy a invitar a que se ponga de pie nuevamente, perdón, pero todavía no se duda. Vamos a orar, vamos a interceder por nuestra madre, que pues ya escuchamos que gracias está descartada cualquier cosa negativa, pero igual a interceder por ella, así que seguro, tanto por algunas veces de cerca como supongo que yo sé que ellos han intercedido por nosotros en múltiples oportunidades. Entonces yo creo que este es el momento, como dice la palabra, de aquel valiente que tuvo hijos en su juventud y que son aljabas ahora en su mano, que dice: cuando vengan los adversarios no va a temer, porque tendrá a sus hijos a la par con él en las puertas. Entonces este es el momento que usted se levante como hijo, como una saeta en la aljaba del valiente, y que podamos orar, interceder por nuestra madre y por la familia en general. Amén. Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros venimos dándote muchas gracias, porque no somos huérfanos, tenemos padre y madre. Tenemos padre en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor. Y nosotros hoy venimos como hijos, poniéndonos, Señor, en el nombre de Jesús, así como dice tu palabra, sometiéndonos a ti, Señor, pero también resistiendo al diablo y haciéndole huir. No, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendiendo todo espíritu inmundo, reprendiendo, Señor, toda actividad diabólica que se haya levantado en contra de la familia apostólica. En el nombre de Jesús, nosotros levantamos, Señor, nuestra voz en cuello para decir al enemigo que no estamos derrotados, estamos amedrentados. Nosotros venimos proclamando y anunciando que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia del Señor Jesucristo. Y nosotros hoy nos levantamos como esa iglesia, hermosa como el sol, hermosa como la luna, pero como ejércitos con banderas tremolantes. No tememos a la batalla, no tememos al enfrentamiento. Venimos en que las huestes de las tinieblas fueron derrotadas en la cruz del Calvario y fueron exhibidos públicamente cuando el Señor triunfó sobre ellos. Procedan ante el nombre de Jesús, retroceda toda obra de las tinieblas, retroceda toda enfermedad, retroceda todo espíritu inmundo que quiera los planes de nuestro Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nosotros estamos proclamando una bendición sobre nuestra madre. Estamos proclamando una bendición sobre la pastora Leti de Enríquez. En el nombre de Jesús, sabemos que tu espíritu y a espacios físicos, por tanto desde acá, una palabra de salud, una palabra de fortaleza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, que hemos estado recibiendo en este día de la mesa sacerdotal. Sabemos que trae bendición,
nosotros, sino también lo estamos dando para la vida de nuestra madre. En el nombre de Jesús, a ti te damos las gracias, a ti te damos la honra por los siglos de los. Gloria a Dios. Wow. Gloria a Dios. Puede tomar su. Te estoy botando el agua yo aquí, hermano. Ya me dio calor también, pero no me va a hacer falta el saco. Solo se lo encargo, por favor. Oye, si lo. Bueno, yo quisiera, créame que con temor y temor, no pretendiendo darme ni nada por el estilo, sencillamente mi propósito es la línea, el ángulo de revelación. El Señor nos ha venido ministrando en los 2 servicios anteriores por medio de nuestro apóstol. Yo quisiera de alguna forma darle cuenta de lo que Él ha estado ministrando. Y por si usted no ha estado en los 2 servicios anteriores ni ha tenido oportunidad de escucharlos, déjeme hacer un breve resumen de lo que hemos estado recibiendo. Es la mesa sacerdotal. Y pues para ministrado es el saber que los sacerdotes definitivamente tenían que participar de la mesa en varios lugares. Por ejemplo, cuando ellos iban a su casa a comer, ellos tenían una mesa. Había otra mesa en el lugar santo, que la conocemos más comúnmente como la mesa de los panes de la proposición. Esa mesa estaba ubicada en el lugar donde únicamente podían entrar sacerdotes. No podía entrar nadie que no fuera al lugar santo. Y de esa mesa, bueno, ahí se colocaban 12 panes. Cada semana se cambiaban los panes, que se les llamaba los panes de la proposición o los panes de la presencia, y de esos panes solamente sacerdotes podían comer. Y de hecho, pues ellos no los comían mientras estaban los panes en el lugar santo, sino una vez que los habían retirado, después de haber estado durante una semana en la mesa, siendo de alguna forma alumbrados por el candelabro, un poco más gráfica, después de haber estado el Señor, esos panes los retiraron, los sacerdotes los comían juntamente con su familia. Sin embargo, hay un pasaje en la Escritura, y tal vez solo quisiera resaltar un par de aspectos de las ministraciones anteriores. No pretendo hacer un resumen completo de todo, ¿verdad? Porque no avanzaríamos tampoco. En el primer servicio, una de las cosas que nos era ministrado es el hecho que, aunque estaba destinado solamente cuando David huyendo de Saúl, porque Saúl quería matar a David porque tenía celos de él y temía que él le quitara el reino, iba huyendo. Entonces él llegó al sacerdote y pues tenía y le pidió algo de comer. Y entonces el sacerdote le dice: mira, tengo aquí, pero lo único que tengo son los panes de la proposición. No es pan común lo que yo tengo. Entonces te lo puedo dar a causa de la necesidad que hay. No porque sacerdote o fuera ni siquiera de la tribu de Leví. Usted sabe, David era de la tribu de Judá. Entonces ni siquiera era un levita. Entonces, a causa de la necesidad y que estaba amenazado de muerte, el sacerdote le dio a David para que sustentara su cuerpo
esos panes que estaban en esa mesa, y entonces él de alguna forma fue librado. Ese sacerdote arriesgó su vida, porque de hecho después llegó un mensajero de Saúl llamado Doeg, el cual mató al sacerdote y a todos los sacerdotes que estaban con él por haber librado la vida de David. Figura en la cual todos aquellos que están siendo perseguidos, usted sabe, de alguna forma Saúl representa al enemigo de nuestras almas, que nos, de alguna forma, la mesa a través de preservó la vida de aquel que estaba siendo. Entonces eso es parte que nosotros podemos recibir cuando nos acercamos a la mesa del Señor, que la estamos viendo desde el ángulo de la mesa sacerdotal. ¿Me doy a entender con eso, hermano? Amén. Bueno, espero que sí. Lo otro es que esa mesa, la instrucción que el Señor le dio a Moisés, o sea, Éxodo capítulo 25, dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, su anchura de 1 codo y su altura de 1 codo y medio. Y la revestirás una moldura de oro a su altura. Entonces yo quiero que usted note, la mesa estaba elaborada en sí misma, en su base, estaba elaborada con madera de acacia y estaba recubierta de oro. Ahora bien, esa palabra acacia, bueno, aparte de que es una madera muy espinosa, es una madera muy rústica y que de alguna forma representa nuestra naturaleza humana, no tengo tiempo para explicar por qué. Es una madera rústica y llena de espinas. Aparte de eso, la palabra acacia se traduce del término hebreo shitá o shitim, que shitim vendría a ser el plural de shitá. Entonces, cuando usted ve en la Biblia, hay varios lugares identificados como shitim o sitim. De hecho, si usted revisa algunas versiones de la Biblia, por ejemplo, me parece 95, en este pasaje dice: harás una mesa de sitim. Dice, no tradujeron acacia, sino que solamente hicieron una transliteración del español. Entonces, harás una mesa con madera de sitim y la recubrirás de oro. Entonces, usted puede ver en la Biblia sitim, y eso nos habla, por ejemplo, cuando Josué estaba ya por entrar con el pueblo a Jericó, a conquistar Canaán. Jericó era el primer lugar a donde ellos tenían que llegar. Acamparon en Sitim. Fue el último de los 42 campamentos donde el pueblo de Israel estaba peregrinando en el desierto. Sitim estaba ubicado en las llanuras del Jordán, y desde allí fue donde Josué envió 2 espías reconocieran la tierra de Canaán. Sitim se convirtió como en el base del pueblo de Israel antes de entrar a conquistar y a poseer la tierra de Canaán. Entonces, esta mesa que estaba hecha de madera de está hablando solamente al final de, estamos enfrente del Jordán, entrar a Jericó, y esto nos hace de una dimensión a otra. Eso es lo que nos ministra la mesa de la presencia, la mesa sacerdotal, la mesa elaborada con madera de sitim. ¿Me explico con esto, hermano? Bueno, créame que ese es un resumen súper condensado de lo que hemos estado recibiendo en los 2 servicios anteriores. Entonces, yo quisiera, con la ayuda del Señor, créame que no llevándomelas de fustán con picos, como diría nuestro pastor, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor yo quisiera darle continuidad, darle seguimiento. Entonces, para ello yo quisiera leyéndole este versículo, capítulo 26,
versículo 35, va a disculpar usted si en algún momento hay alguna cita que no me coincide, hermano, pero ya le digo que ni siquiera sé dónde dejé el saco, menos iba a estar revisando yo con detalle las citas, ¿verdad? Pero que el Señor me ayude y le agradezco a usted su paciencia y su comprensión. Éxodo 26, 35, según la Biblia de las Américas, dice: y pondrás la mesa, esa mesa de la que ha venido hablando en el capítulo, esa mesa de acacia recubierta de oro, donde ponían los panes de la presencia o los panes de la proposición, la pondrás fuera del velo. Y el candelabro enfrente de la mesa, en el lado del tabernáculo sur, y pondrás la mesa en el lado. Entonces, yo quisiera ilustrarle una idea. De ahí no va a distinguir los dibujos, pero más o menos creo que la mayoría estamos familiarizados con la gráfica. A través de como que estuviéramos viendo la distribución del tabernáculo de Moisés visto desde arriba, visto desde lo acá, que más limitada acá, que era lo que se conocía como el Santísimo, en donde estaba colocada el arca del pacto. Y a este lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer el sacrificio de la expiación por él mismo, por su casa y por todo el pueblo de Israel. Pero el santísimo estaba dividido por esto que se ve acá como una línea, era el velo que separaba el lugar santo, del lugar santísimo, y este lugar santo es en donde estaba ubicada la mesa de los panes. Yo lo puse ahí encerrado en un círculo, pero yo le puse esto incluso ubicándole más o menos los puntos cardinales, porque tenía una ubicación específica. Digamos, el tabernáculo estaba ahí sí que orientado, ¿verdad? De esta manera, porque la entrada al tabernáculo estaba en el oriente. Y luego lo demás, desde luego, el lugar santísimo prácticamente estaba al lado occidente, el norte y el sur. Entonces, lo que dice acá, el versículo que acabamos de leer, es que esa mesa sacerdotal, y que solo sacerdotes podían sentarse a esa mesa, estaba ubicada en el, eso dice la parte final del versículo, estaba en el lado norte. Sur estaba ubicado el candelabro, y es lo que yo le decía, el candelabro estaba frente, y el candelabro tenía una característica muy importante. No solamente tenía 7 brazos, sino que también tenía 7 lámparas que hacían que la luz del candelabro se proyectara hacia adelante. Eso quiere decir que estos panes que estaban aquí en la mesa recibían directamente la procedente del candelabro. Y eso tiene mucho que ver también, porque usted, parte de lo que nuestro apóstol nos explicaba hoy en la mañana, es que en la mesa estaban colocados 6 de un lado y 6 del otro lado, prácticamente formando un número 6 que coincide con los 66. Parte de eso, el candelabro tenía 66 elementos que lo conformaban. Cuando usted ve la descripción en Éxodo capítulo 25 del 31 en adelante, usted se va a dar cuenta que tenía por todo 22 frutos y 22. Por todo sumaban 66 elementos. Cuando el candelabro le depositaban el aceite de olivas, figura del Espíritu Santo, entonces alumbraba. Esos 66 elementos del candelabro proyectaban esa luz que venía de la unción del aceite sobre el 66. Es decir, es como hacer clic entre el logos, entre la palabra escrita, y hacer clic con la palabra revelada que viene por medio de la unción del Espíritu Santo. ¿Me explico con esto, hermano? Amén.
¿O ya se me está durmiendo, hermano? Bueno, es que el horario es un poquito complicado, ¿verdad? Mayormente después de la gran almorzada que usted se pegó ahorita, ¿verdad? Pero bueno, entonces, así estaba distribuido, pero me interesa resaltar, por eso le encerré acá en un círculo. Esto representa la mesa sacerdotal, esto era el candelabro y esto era el altar de oro donde quemaban el incienso, el altar del incienso. Pero como diría la carta a los hebreos, de esto hay mucho que decir, pero no podemos hablar de ello en detalle ahora, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, yo creo, hermano, cualidades en la Biblia. Creo definitivamente que Dios no pone las cosas por gusto en donde las pone. Mire, déjeme ponerle un ejemplo de algo que a mí me sucedió con frecuencia, pero déjeme contárselo. Yo creo que algunos saben, desde las personas con quienes tengo una comunicación más cercana lo saben. Señor, en su misericordia, pues me estudiar arquitectura en la universidad. Y yo recuerdo oportunidades en las cuales nos ponían proyectos. El día viernes nos entregaban algunas instrucciones, nos decían el lunes proyecto ya, a veces hasta con maqueta teníamos que presentar el proyecto el día lunes y el viernes nos estaban dando las instrucciones. Entonces yo recuerdo que teníamos un grupo de amigos, bueno, mis mejores amigos, llevamos juntos en la universidad. Y entonces yo recuerdo que, hermano, a las 2, 3 de la mañana, que a uno no le atinaba y a uno quería empezar el proyecto. Y había veces, hermano, que nos quedaban muertos, se le llama, espacios que no se podían usar para mayor cosa. Pero no podía haber un proyecto en donde hubiera un espacio ahí vacío, ¿verdad? Entonces, uno de estos, con su dicho, decía, ponele ahí una sacaclavos, le decía él. Y se refería a una jardinera. Porque cuando ya habíamos distribuido todo, ya habíamos cumplido con los requerimientos del proyecto, pero nos sobraba un espacio. Métele una jardinera ahí, ¿verdad? Y ahí se arregló el asunto, ¿verdad? Y como le digo, ya hermano, a las 3 de la mañana uno no quiere hacer otra cosa más que dormir, ¿verdad? Pero no podíamos. El asunto es que yo no creo que Dios tenga sus sacaclavos, porque para empezar Él no tiene clavos, hermano. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y además dice la Biblia, no hay nada difícil para nuestro Dios. Entonces yo no creo que cuando Dios le dio a Moisés las instrucciones cómo colocar el mobiliario del tabernáculo, yo no creo que él le haya dicho, bueno, mira, ¿sabes qué? En el norte ponete la mesa y si hay un espacio por ahí, pues ahí pones el candelabro. Yo no creo que haya sido así. De hecho, leímos el versículo en donde le dice claramente dónde tenía que poner cada cosa. Cada cosa estaba en el lugar que Dios le había asignado. Pero en primer lugar, él mismo le dijo a Moisés, cuida de hacer todo conforme al modelo mostrado en el monte. Es decir, ni siquiera fue por cuestión de que Moisés, sino que a Moisés le mostraron es decir, que hay un tabernáculo celestial. Hay un tabernáculo celestial en donde también hay una mesa de la presencia y que también es. Me explico con esto, hermano. Ahora, aún en ese tabernáculo celestial, tampoco creo yo que haya sido así al azar, que haya sido así antojadizamente que se pusiera la mesa en ese preciso lugar, sino que tiene que tener una razón de ser. Dios no hace las cosas por casualidad. Dios no, como le digo, Dios no ponía ahí una jardinera solo
el diseño del tabernáculo, sino que tiene una razón de ser, que la mesa sacerdotal, la mesa donde se ponía el pan de la presencia, estuviera ubicada en el lado norte del tabernáculo, viendo hacia el norte, tal vez no viendo hacia el norte, pero posicionada en el lado norte. Ahora, yo sé que lo que le voy a decir ahorita tal vez le va a sonar un poquito raro, pero déjeme explicarle. Quiero ir lo más despacio que se pueda para explicarme bien con esto, pero no tanto como para restarle el tiempo a la administración de la Santa Cena. Mire, dice la Biblia que cuando los hombres empezaron a dividirse a la tierra, fueron caminando y llegando a la tierra de Sinar, encontraron ahí donde decidieron construir una torre. Algunas versiones dicen cuya cúspide llega. Y a raíz de eso, perdón hermanos, si me hacen el favor de la compu, porque se me olvidó decirles que no le tarda mucho tiempo la carga a la batería y ya me está pidiendo aquí. Entonces, edificaron una torre, y como repito, algunas versiones dicen que la cúspide llegue al cielo. Pues algunos se imaginan que los hombres de aquel tiempo eran un poco ignorantes, quisieron construir una torre tan alta que llegara hasta el cielo, que como que ellos lo que querían era subir al cielo. Pero cuando nosotros le acercamos la lupa a lo que dice la Biblia, en primer lugar, no dice literalmente la cúspide de la torre, sino dice: hagamos una torre cuya cabeza esté en el cosmos. Pero cuando usted ve, bien se puede traducir del hebreo, cuyo jefe soberano esté en el cosmos, esté en. Entonces, note eso, ellos iban caminando hacia el oriente porque ahí encontraron un lugar en donde podían establecer comunicación con el cielo, con los cielos, perdón, quiero corregir eso. Podían encontrar un lugar en donde establecieran contacto con los cielos. En el oriente había un punto específico, un punto geográfico en particular, conexión entre los cielos y la tierra. Ahora, de la misma manera, creo yo, y por eso le hacía yo mención del tabernáculo y los lugares, porque el hecho que la mesa al norte tenía una razón de ser. No era solamente por ponerla ahí, sino que tenía una razón de ser. Entonces, déjeme avanzar un poquito más. No sé, ¿ya encontraron mi cargador, chicos? Hermanos. Sí, bueno, gracias. Perdón, es que yo pierdo el saco y aquellos me pierden el cargador. Aliviado está el enfermo, ¿verdad? No, es broma, es broma. Gracias. Entonces, mire este versículo, Salmos. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el norte, la ciudad. Entonces, mire, empieza a tener un poquito la explicación de por qué la mesa está en el lado norte. Porque la Biblia menciona en varios pasajes los 4 ángulos de la tierra. Hablar de extremos, por eso es que hace muchos años la iglesia tradicional, y mayormente cuando se creían que la tierra era una plana y que tenía 4 bordes y que si alguien traspasaba esos bordes se caía en un abismo. Pensaban que al hablar de 4 extremos se refería a eso, a 4 límites. Pero cuando nosotros vemos eso, físicos, sino como una especie de límites espirituales. Aparte de eso, usted puede ver en otros pasajes también que 4 vientos del cielo y 4 del cielo, que tienen que hacer de
encajar, que tienen que encontrar su receptor con los 4 ángulos de la tierra. Entonces hay un norte de la tierra que hace clic, que hace norte de los cielos, hay un sur que hace contacto sucesivamente con cada uno de los 4. ¿Me explico con esto, hermano? Amén. Bueno, entonces, cósmico, si me permite usar ese término, está la ciudad del gran rey. Entonces, son la mesa de los presencia. ¿Por qué razón la mesa sacerdotal estaba ubicada en el lado norte? Obviamente estaba estableciendo una especie de contacto celestial con la ciudad del gran rey. Entonces, mire hermano, una de las cosas que yo logro entender a través de estos versículos, a través de esto que yo le estoy explicando acá, es que cuando nosotros nos acercamos a la mesa sacerdotal, cuando nosotros comemos de esos panes de la presencia en figura, representado por el pan y el vino que vamos a tomar en un momento, estamos de alguna forma acercándonos en el sentido espiritual, físicamente no, pero en un sentido espiritual estamos acercándonos a la ciudad del gran rey. Ahora, aquí tendríamos que explicar varias cosas también, porque el Señor definitivamente nosotros lo podemos conocer en diferentes facetas. Usted puede conocer al Señor como su Dios. Amén. Pero como Dios también lo conocen otras creaciones, incluyendo los demonios. Porque dicen los demonios creen en Dios y hasta tiemblan. Que es nuestro Dios, lo podemos llamar nuestro Padre. Y eso ya no lo pueden, con el debido respeto, ni siquiera que permanecen fieles a Dios, muchos, ¿verdad? Porque dice la carta a los hebreos, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ninguno. A ninguno de ellos le dijo hijo. Sin embargo, a usted y a mí, el Señor, dice la Biblia, a los que creen, a los que le recibieron, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Usted y yo somos hijos. Dele un aplauso. Pero resulta que también usted puede conocer al Señor, nuestro Dios, conocer como su pastor, lo puede conocer, bueno, como su sanador, en fin, pero hay una faceta que necesitamos conocer de nuestro Dios, y es su faceta como rey. Nosotros conocemos a Dios como nuestro, rindiendo nuestra propia voluntad, y entonces verdaderamente gobierne nuestras vidas, y ya no nosotros mismos, ya no las pasiones desenfrenadas, las pasiones bajas que batallan en los miembros de nuestro cuerpo, ya no gobiernan nuestra vida. Mire hermano, cuánta gente hay que sus pasiones son las que lo gobiernan. Entonces nosotros necesitamos conocer a nuestro Dios en esa faceta, el rey. Pero para poder, nosotros necesitamos a la ciudad del gran rey. Y según el Salmo 41, está ubicada en el extremo norte. Estamos hablando de un norte. Ahora, la Biblia dice, el apóstol Pablo, me parece que es 4, citando un pasaje del Antiguo Testamento, me parece que es Deuteronomio, cuando dice, no son, ¿quién subirá?
Y dice el apóstol Pablo, es descender a Cristo del cielo. Y tampoco digas quién subirá del abismo. Y es a la resurrección de Cristo, cuando Él ascendió desde el mismo infierno. Y dice, por tanto, cerca de ti está la palabra y en tu corazón, porque de fe que predicamos, entonces es Romanos, y dice que si confesares con tu boca y creyeres que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que nosotros solamente no podemos subir al extremo norte celestial para acercarnos a la ciudad del gran rey. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que acercarnos a la mesa sacerdotal que está en el extremo norte. Entonces, cuando ustedes a la mesa sacerdotal, cuando nos acercamos a la mesa de los panes de la proposición, que en figura está hablando de la Santa Cena, nos estamos acercando al extremo norte y estamos estableciendo un contacto con el norte de los cielos, en la ciudad del gran rey. Cuando nosotros nos acercamos, entonces vamos a poder sojuzgar, hermano, que hasta aquí tal vez no hemos podido. Porque entonces vamos a que el Señor reine, que el Señor. Mire, por favor no se me vaya a ofender, no estoy insultando ni ofendiendo a nadie, sino que aquí creo que voy a ofender a todos. Es cabalmente el símbolo que el Señor montó cuando Jerusalén. Y note eso, iba a entrar a Jerusalén. Era figura del gran rey, la Jerusalén celestial. Era un pollino que nadie había montado. ¿Sabe usted cómo será un animalito de esos, hermano? Aparte que tiene fama terco, hermano. No se me va a decir, no crea que le estoy insultando, no crea que le supe algo. Decirle es que ese pollino nadie lo había montado. Mire, yo no sé cómo sea con los burritos, pero déjeme ponerle ejemplo de algo similar solo para que nos hagamos una idea. Usted vio de aquellas películas de vaqueros e indios que presentaban, y que cuando encontraban un caballo salvaje y lo querían domar para poder montarlo y usarlo ya sea para combate. ¿Usted ha visto alguna vez de esas películas y ha visto lo que les costaba montar un caballo que nunca nadie había montado? Algunas películas o series de televisión, los indios los llevaban al río. Y ahí en el río, entre el agua y ahí domaban el caballo. Ahora imagínese usted un burro. El Señor, que trajeron al pollino, sobre su dorso pusieron manto apostólico. Y sobre el manto apostólico se sentó el Señor. Yo le aseguro que ese burrito no corcoveó para nada, hermano. Porque el que iba sentado en él era el gran rey. Entonces, hermano, usted y yo batallamos carne con sentimientos negativos, con cosas horribles, hermano, de las cuales yo sé que muchas veces nos avergonzamos o nos avergonzaríamos solo pensando en esas cosas, y que tal vez ahí están esas pasiones corcoveando dentro de nosotros. Pero cuando nos acercamos a la mesa sacerdotal en el extremo norte, permitimos que
venga, se siente sobre nuestro dorso, sobre el manto apostólico que nos cubre, y aquellas cosas que no podíamos dominar, ahora el Señor las sujeta en nuestra vida. Entender con esto, hermano. Mire, un aplauso al Señor. Mire este versículo, solo para reforzar lo que le acabo de decir. Romanos capítulo 8, versículo 6, dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemigo de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Es un error el legalismo. Es un error querer imponerle a alguien que se abstenga. Por ejemplo, si alguien tiene problemas con un vicio, hermano, es decirle: no, usted no tiene, como que si fuera una terapia casi, ¿verdad? Usted no tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, y que haga un ayuno. Mire, con todo respeto, tal vez antes lo ponían a rezar Padres Nuestros y otras cosas, ahora le ponen a hacer un ayuno. Pero eso es un legalismo. Porque lo que dice acá es que la carne ni siquiera se puede sujetar a la ley de Dios. No es que tenga opción, que sí pueda hacerlo y decide, sino que no puede. La carne no puede sujetar a Dios. Pero cuando nos acercamos a la mesa sacerdotal, esa carne es sojuzgada, así como el pollo fue sojuzgado, fue el Señor. Y hermano, él entró a la ciudad del gran rey. Ay, hermanos, ya no me conectaron aquí, ¿verdad? Parece que no querían que predicara. Sí, todo sentido, ¿verdad? Hermanos, aquí, pero perdón, yo tenía que conectar. Gracias, hermano. Bueno, de todas formas el tiempo ya se me está terminando. Ay, Dios mío, ahora solo esperemos que prenda esta cosa. Bueno, se reinició. Vamos a reiniciar el mensaje. No, no es cierto. Bueno, pero aquí viene otra cosa que yo quiero resumirle en los escasos minutos que me quedan, para poder ministrar esta mesa sacerdotal. Resulta que como en el extremo norte está la ciudad del... Esta se desapareció mi presentación. Perdón, hermano, vamos a tener que empezar de nuevo para pues la presentación, ¿verdad? No se asuste. Resulta que en el está la ciudad del gran rey. Entonces hubo un personaje que quiso posicionar en el extremo norte. Y yo creo que usted ya sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? Usted me acompaña al libro de Isaías capítulo 14. Mi compu. Si alguien lo tiene, por favor, tal vez leemos Isaías capítulo 14, versículo 12 en adelante. Acá, Tomás. A ver, Tomasito. Gracias, hermano. Leamos Isaías 14, parece que es del 12 en adelante. Amén. Isaías capítulo 14, versículo 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debías, tú que decías en tu corazón: junto a las estrellas de Dios levanté, y en el monte del testimonio me senté del norte. Sigamos el siguiente versículo, por favor. Sobre las alturas de las nubes subiré, semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo:
Este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Amén. Gracias, hermano. Bueno, yo creo que ahí estamos. Ahí está. Entonces, mire, aquí en estos dos versículos usted puede ver 5 pecados que fueron el motivo de este querubín. Hay 5 pecados que cometió Israel y 5 de la iglesia que están tipificados en la Odisea, que dice, tú dices yo soy rico, nada me enriquece, de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres ciego, pobre, vulnerable, desnudo. 5 cosas. Entonces, pero hay 5 cosas que este personaje dijo en su corazón. Subiré al cielo, es la primera. Encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Van 2, como dijo aquel, ¿verdad? Me sentaré en el monte de la asamblea. Subiré sobre las alturas de las nubes. 4. Y me haré semejante al Altísimo. 5. Nada quería el chulo, ¿verdad? Pero lo que yo quiero resaltarle es que él deseaba ponerse y sentarse en el monte de la asamblea, en el extremo, porque posicionarse en el lugar en la ciudad del gran rey. En otras palabras, él quería ponerse como su ambición todo el tiempo, hermano. Este personaje buscó el norte y como solo lo dijo en su corazón y lo despeñaron, entonces él busca un extremo norte para de alguna forma que él pueda posicionarse como el rey cuando ubique puntos geográficos del norte. Entonces yo quisiera leerle este versículo, Números capítulo 2, versículo 25. Hago mención de esto. La bandera del campamento según sus ejércitos. El jefe de los Ahiezer, hijo de Amisai. Solo quiero resaltar de este versículo que al norte estaba la bandera del campamento de Dan. Entonces, aquí otra ilustración del tabernáculo desde afuera, y ahí está la ubicación de cómo, aquí solo le puse yo las banderas, aparte habían otros 2 estandartes por cada lado del tabernáculo. Entonces, la bandera de Efraín, al sur estaba la bandera de Rubén, al oriente estaba la bandera de Judá, y al norte, como haciendo clic con la mesa sacerdotal, estaba la tribu de Dan. Pero eso del lado fuera del tabernáculo. Adentro, en el lado norte, estaba. ¿Con esto? Ok, pero resulta que como este personaje que buscaba posicionarse del cielo, en la ciudad del gran rey, entonces vino y corrió a este personaje, Adán. Mire este versículo. Sea Adán serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo y que cae su. Entonces es interesante porque el recuento de las tribus, la tribu de Dan desaparece. La tribu de Dan ya no existe. Y en su lugar son incluidas otras tribus. Por ejemplo, ahí aparece la tribu de José, que él no aparecía en el conteo del antiguo pacto, sino que fueron sus hijos los que fueron tomados como en lugar de él, Efraín y Manasés. Pero en el libro de Apocalipsis aparece José, que no aparecía en el antiguo pacto. Pero no me quiero desviar, lo que quiero resaltarle aquí es que Dan estaba al norte, pero como que de alguna forma fue corrompido, contaminado por ese personaje que quiso posicionarse al extremo norte. Ahora, ¿qué quiero yo decirle con esto? Hermano,
Cuando nosotros nos acercamos a la mesa sacerdotal, es como un antídoto en contra de estas cosas. En primer lugar, la actitud de ese querubín que se rebeló, que quiso usurpar la posición del gran rey, y que eso creo que es algo contra lo que batallamos, porque todo el mundo, ahí sí, como dijo aquella canción, ¿verdad?, de su propia vida. Pero cuando nosotros nos acercamos al extremo norte, podemos rendir ese deseo por este personaje. De eso yo veo acá que Dan, una de las cosas que hace es que hace que los jinetes, una especie de apostasía, una especie de deserción de las. Entonces, la mesa sacerdotal ubicada en el norte hace que usted y yo no volvamos a, hace que usted y yo, como hermano, un paso atrás, pero ni siquiera para tomar impulso, hermano, sino que vamos nosotros hacia adelante, pero no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Usted lo que puede hacer es tomar la determinación, así como decía aquel corito, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y está bien que usted tome esa determinación, está bien que usted, pero no puede por lo que le acabo de decir. Pero entonces la mesa ubicada al extremo norte, antídoto, es como una vacuna incluso, no es lo mismo la vacuna que el antídoto, es como una vacuna, mejor dicho, en contra de estas cosas, en contra del hecho de volvernos atrás, en contra del hecho de rebelarnos contra el Señor y querer gobernar nosotros nuestra propia vida. Pero hay otra cosa, y yo con esto concluyo, tal vez si mis hermanos de alabanza, por favor, para poder respetar el tiempo. Perdón, solo quiero regresarle aquí. Dan es una serpiente junto al camino. Cosas pueden suceder junto al camino. Me voy a saltar hasta acá, al verso 19, cuando el Señor está explicando la parábola del Señor. Cuando dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es aquel en quien se sembró la semilla. Están junto al camino, les puede la semilla. ¿Y quién está junto al camino? Dan. ¿Dónde estaba ubicada la? Al norte. Pero nosotros nos acercamos a la mesa sacerdotal, los panes de la presencia, para que la palabra, para que no seamos de los que están junto al camino, susceptibles de que la palabra les sea robada, sino que cuando nosotros entendemos la palabra, entonces nosotros podemos. Pero insisto, hermano, es que esto tiene que ser algo sobrenatural. No es de que usted se lo proponga y decir, bueno, yo voy a ponerme a leer y aquí, mire, como agarrar un libro de texto de la universidad o de cualquier otra materia que usted quiera estudiar. Usted lo puede tomar así, leerlo y estudiarlo. Muchas cosas de los libros. El libro bendito de esa manera sobrenatural y el entendimiento de esas cosas, para que no seamos como Dan, que estaba al norte pero también estaba junto al camino. El entendimiento de esas cosas espirituales nos lo da la mesa sacerdotal ubicada en el lado norte del tabernáculo. ¿Me doy a entender con esto, hermano? Entonces yo quisiera que, por favor, y mis hermanos que están designados para servir la Santa Cena, les voy a pedir por favor que se movilicen rápidamente.
para poder distribuir los elementos y que podamos recibir todos juntos esta administración. No sé si hay algo por lo que debamos orar de forma específica, hermano. Quisiera pedir por favor que se acerquen está pidiendo cobertura la familia Osorio Martínez y van a presentar, entiendo, son 2 niños, Derek Antonio y Megan Solandra, me parece que dice acá. Por favor, Martínez, si se pueden acercar para que podamos orar por ustedes, para extender la cobertura de esta congregación y de este ministerio. También van a presentar al niño Ángel Alexander Torres, por quien también están pidiendo sanidad. Está pidiendo cobertura también Linda y Jorge, y también para mis nietos Azucena, José, Alejandra, para toda la familia. Pero no sé si estará toda la familia o la persona que hizo esta petición, si se puede acercar. No dice quién sea, solo habla de sus hijos y sus nietos. Pero quisiera pedir a la persona que haya presentado esta solicitud orar y ministrar sobre ellos y sobre su familia. Amén. Mientras mis hermanos pasan, no quisiera dejar la oportunidad de hacer un llamado. Si hay alguien que no conoce al Señor Jesucristo, esta es una oportunidad que Dios le da para poder entregarle su vida. Yo quisiera pedirle, si hay alguien que quiere aceptar al Señor Jesucristo, que por favor se acerque. Dios es bueno y ciertamente si usted no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, usted no puede ser considerado un sacerdote y por consiguiente no tiene acceso a la mesa sacerdotal. Pero si usted le rinde su corazón al Señor, muchas gracias hermana, y le entrega su vida, la Biblia dice que por medio de la sangre que el Señor, el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y entonces usted podrá tener acceso a la mesa sacerdotal y recibir cada uno de los beneficios que he estado mencionando, tanto lo que ya nos fue enseñado y ministrado por la mañana, como estas cosas que yo le acabo de compartir. Poder sojuzgar la carne, el hecho de poder permitirle al Señor que Él reine, que Él gobierne por completo. Y ser librados incluso de volvernos hacia atrás. Todo eso puede recibirlo al acercarse, al participar de esta mesa sacerdotal. ¿Habrá alguien que quiera recibir al Señor en esta? Quisiera dejar la invitación abierta y le voy a pedir a mis hermanos del área de evangelismo para atender a alguien que pudiera estar en esa condición. Siguen distribuyendo los elementos. Cantemos al Señor un canto, mientras también meditamos en cada una de ellas y nos examinamos para poder acercar. Llenas todo
este santísimo lugar. Tu presencia me inunda, llenas todo mi ser. Tu amor me abarca en este santísimo lugar. Tu presencia me inunda, llenas todo mi ser. Tu amor me transforma en este santísimo lugar, en este santísimo lugar, en este santísimo lugar. Gloria a Dios. Veo que faltan algunos hermanos todavía en la parte final del anexo, en el mezanín, hay bastantes. Si me pueden hacer el favor de atenderles. Y mientras les atienden a ellos, quisiera orar por los hermanos que están pidiendo cobertura y los niños que van a presentar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Hermanos nuestros a quienes tú estás trayendo a este lugar. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que es el Espíritu Santo quien les ha dado testimonio, no solamente de su necesidad de ser, sino también les ha dado testimonio de que es lugar en donde pueden ser cubiertos. En el nombre de Jesús, conforme a la revelación, al testimonio que tú y conforme también al apóstol Sergio Enríquez, compartir el pan con el hambriento, recibir en casa al que no tiene a dónde ir y cubrir a todo el que está desnudo. Nosotros hoy estamos extendiendo ese manto ministerial, ese manto quíntuple sobre la vida de cada uno de ellos, sobre sus casas y aún sobre sus bienes materiales, anunciando a las potestades, nieblas incluso que se mueven en los aires, que ellos están cubiertos, ellos no están desprotegidos. En el nombre de Jesús, así te estamos presentando también a estos niños, Señor, rogándote que tú les guardes, que tú los recibas, Señor, como una ofrenda, que cada día, Señor, ellos puedan estar sobre tu altar, Señor, para hacer una ofrenda de olor fragante. En el nombre de Jesús, dales por favor sabiduría a sus padres para guiarles en el buen camino. Dales el entendimiento necesario, Señor, para hacer de ellos hombres y mujeres de bien, que te sirvan, que te teman, que te amen con todo su corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Me parece que ya estamos listos. No sé si hay, así de pie todavía, pero me parece que todos estamos listos para poder participar de la mesa del Señor. Tome su pan, hermano, y vamos a orar. Padre, en el le damos gracias por la oportunidad que tenemos de sentar a tu mesa.
que antes, alejados de todo, principalmente no teníamos pacto, no teníamos, pero por este bendito que hoy estamos conmemorando, hoy tenemos acceso a esta mesa sacerdotal. Yo te ruego, Señor, que cada una de las cosas que tú nos has hablado por tu palabra se hagan efectivas en cada uno de nosotros. Participar de estos elementos de una bebida espiritual. Te rogamos, Señor, que tú perdones aquellas cosas, aquellas debilidades de la carne en las cuales muchas veces hemos fallado y te hemos, así como también nosotros ponemos nuestro corazón a perdonar han ofendido a nosotros. En el nombre de Jesús nos hace mucha necesidad, pero con el testimonio que tu Espíritu nos da de que al participar de esta mesa, librados, seremos preservados. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que tú ministres sanidad a través de esta mesa bendita. En el nombre de Jesús. Comamos todos del pan, hermanos. Levante su copa, hermano, y demos gracias al Señor. Gracias, Señor, por esta copa, por esta sangre bendita, que no solamente es el precio por la expiación de nuestros pecados, no solamente es el elemento que purifica nuestro ser de toda contaminación, es por medio de estas sangre aptos para toda buena obra. Líbranos, Señor, guárdanos de toda rebelión, guárdanos atrás, Señor. Antes bien, por medio de esta sangre bendita, ayúdanos a avanzar hacia la meta del sufrimiento. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tomemos todos del vino, hermanos. Gracias, Señor. Señor, hermano, te damos gracias, Señor, esta bondad para con nosotros. Cantemos al Señor, hermanos. Por ti tengo libertad. Cordero inmolado, tu sangre me dio libertad. Por ti tengo vida, por ti tengo libertad. Cordero inmolado, tu sangre me dio libertad. Por ti tengo vida, por ti tengo libertad. Gloria a Dios.
Hermanos, por favor, les pido que Tu sangre me dio libertad. gloria a Dios, qué bendición. Hermanos, les pido que si me podrían ayudar a orar tengo unas peticiones de oración acá. Si me podrían ayudar con ellas, hermanos, por favor, se los voy a agradecer mucho. Señor, te pedimos por estas peticiones que has traído el día de hoy acá, Señor. Tú sabes la necesidad de tu pueblo. Tú sabes la necesidad que hay en tu pueblo, Señor. Te pedimos por las enfermedades, Señor, que tú le des la fortaleza, Señor. Danos la sanidad, Señor, la sanidad que necesitamos, Padre. Danos la fortaleza para buscar de ti, Señor. Danos la seguridad que solo tú puedes ofrecernos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que estés con nosotros en estos tiempos de necesidad, que es cuando más queremos estar cerca de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, también tengo unas invitaciones del